El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se lo quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar la palabra de Dios. Y la primera pregunta que nos viene es: ¿cuál es la enseñanza que nos vamos a llevar hoy al escuchar las lecturas? Miren, cuando uno escucha las lecturas, se da uno cuenta que hay especie como de principios que el creyente tiene. Leyendo la palabra, uno dice: estas personas viven valores y viven principios. Por ejemplo, ¿qué valor o qué principio nos muestra Abraham en la primera lectura? ¿Y qué principio o qué valor nos muestra Marta y María en el Evangelio? ¿Qué principios o qué valores? Podríamos decir que es el valor de la hospitalidad. Hagan de cuenta que Abraham nos dice: mi casa siempre está abierta y todo lo que yo tengo está a disposición de las personas para que encuentren aquí una casa, una familia. Todo aquel que venga y que pase encontrará en mi casa un lugarcito y encontrará un lugar a la mesa. Yo lo atenderé como si fuera su casa. ¿Se fijan qué valores podía tener? Mi casa es casa de todos, mi casa está abierta, bienvenido todo aquel que quiera entrar en mi casa. Lo mismo nos podrían decir Marta y María. Nuestra casa está abierta siempre y ahora que viene Jesús, lo atendemos. Uno la atiende escuchándolo, y otro la atiende haciendo el quehacer para atenderlo mejor. Oigan, ¿no se parece mucho a esos valores a los valores que teníamos muchos mexicanos antes? ¿No han vivido ustedes esos valores que les daba muchísimo gusto abrirle la puerta a alguien? Pásale, estás en tu casa, siéntate, te ofrezco algo. Y ofrecían agua fresca, ofrecían un refresco, ofrecían algo para hacer que la gente se sintiera bien a gusto. Quédate. Si era un familiar lejano, quédate, ¿a poco ya te vas? Le daba uno mucho gusto recibir. Mi puerta está siempre abierta. En algunas comunidades, como en los pueblos, todavía en las ciudades grandes como Guadalajara, pues la gente se conocía y ni ponían tantos candados y tantos cerrojos para cuidar las casas. A veces en los pueblos dejaban la puerta abierta de la casa y no les daban ningún pendiente, porque todos vivían como en familia. Y cuando sabían que iba a venir una visita, arreglaban la casa. ¿Por qué? Para que la gente se sienta a gusto. Y vamos preparando lo mejor que tengamos porque viene visita. Cuando estábamos niños, hasta gusto nos daba que vinieran visitas porque comíamos bien esos días.
de veras. Porque a la visita lo mejor. ¿Y saben por qué es importante para el judío esto? Después lo dicen algunos comentaristas. Porque la hospitalidad es muy grande, que Dios premia al que tiene su puerta abierta para el que pasa, para el visitante. Dios da muchas gracias especiales. Porque hay algunos que sin quererlo han dado hospitalidad a Dios. Han dado hospitalidad a Dios. De hecho, algunos comentaristas teológicos afirman, se les hace curioso, por ejemplo, que Abraham reciba a 3 personajes. Son 3 personajes, 3 hombres. Sin embargo, si se fijan ustedes, no dice, señores, qué bueno que vinieron. ¿Verdad que no dice? Dice, Señor, le dice a uno solo. Señor, si he hallado gracia a tus ojos, te pido que no pases de largo en mi casa, sino que te detengas. Yo te atenderé. Qué curioso, son 3 y se diriges como si fuera solamente uno. ¿No será también la presencia de Dios? Porque después vamos a ver que a Dios se le dirige a uno como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sin embargo, a pesar de 3 personas distintas, se le dirige a uno como si fuera un solo, como es un solo Dios. Fíjense. Por eso Abraham va a ser recompensado por abrir su puerta, porque los hombres vinieron y estuvieron bien a gusto y preparó lo mejor que tenía Abraham para atenderlos. Los mejores platillos, agua para que se lavaran los pies y las manos, agua para que bebieran, etcétera, todo bien a gusto. ¿Y saben que les dieron un regalo? Abraham no tenía hijos, a pesar de que Dios le había prometido que sería padre de un gran pueblo. Y Abraham y uno de los hombres dijo, dentro de 1 año volveremos y tu esposa ya tendrá un hijo. Ese es el regalo que va a tener, la recompensa por haber abierto su casa al que peregrina. Marta y María también no están recibiendo solamente a una persona común y corriente, están recibiendo al Hijo de Dios vivo. Él puede tener esta casa como si fuera su casa. Jesús tenía su Betania y era la casa de estas mujeres. Ahí se sentía a gusto, se sentía como en su propia casa. Qué pena que en nuestros tiempos hayamos perdido esa virtud, porque ya no abrimos nuestra casa con tanta facilidad, porque nos da miedo el otro. El otro nos da miedo porque no sabemos quién sea. Viven en algunos cotos o en algunas partes y no se conocen ni con el que vive enfrente. Se tienen desconfianza, ponen cámaras, ponen alambres electrocutados, ponen aldabas y una y otra y otra, y ponen un vigilante y tienen que anunciarse y tienen que decir y tienen que dejar su credencial y tienen, ¡ay, Dios mío! Qué difícil es la hospitalidad ya. Está bien, hay inseguridad, defiéndanse. Lo malo de todo es que ya perdimos esas gracias que Dios nos puede dar cuando somos sencillos y podemos abrir nuestra casa a la gente sencilla. Qué bonito sería, porque a veces nos estamos perdiendo de muchas gracias que Dios nos puede dar si fuéramos más abiertos para el que pasa. Le tenemos miedo al otro porque es un migrante, porque viene a sacar dinero, porque a lo mejor trae enfermedades, porque a lo mejor trae cosas negativas. Tenemos miedo al otro. Es más, tenemos miedo incluso hasta el que piensa diferente de mí, porque le va a otro partido político, porque le va a otro equipo de fútbol, porque no piensa como yo, porque no se viste como yo. Le tenemos miedo al otro. Pero ¿saben qué es lo más triste que puede pasarnos? Es que por tenerle miedo a todo mundo, le cerramos también
nuestro corazón a Dios. Ya no le decimos a Dios, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida. No le decimos ya. Nos hemos acostumbrado a ser indiferentes con el otro, que a veces somos indiferentes también para Dios. Y así como perdemos muchas gracias y recompensas para el que tiene su puerta abierta para el pobre, también cerramos nuestra puerta a Dios mismo. Y entonces, pues perdemos la apertura a Dios. Hay mucha gente a la cual se le podría decir hoy como a Marta: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, muchas cosas te preocupan. ¿Cuánta gente anda preocupada por tantas cosas? Sus negocios, que la bolsa, que el dólar, que las inversiones, que el trabajo, que la inseguridad. Muchas cosas te preocupan. Estamos en el tiempo del estrés, del miedo, porque nos preocupan muchas cosas. Andamos preocupados de más, cuando una sola cosa es necesaria. Van a decir ustedes, ¿quiere decir, Padre, que deberíamos estar como María, nomás puestos, sentados ahí oyendo a Jesús? Si me quieres decir tú que María representa a los que nomás están delante de Jesús y no hacen nada, no. Si me quieres decir que Marta significa nomás los que andan en quehaceres y nunca se ponen a los pies de Jesús, tampoco. Lo bonito sería que unieran las dos cosas, que el encuentro con Jesús nos lleve al quehacer diario. Oiga, ustedes el domingo dejan el quehacer. Muchas cosas les preocupan, sí, en la semana, pero el domingo déjenselo a Dios y pónganse a los pies de Jesús, para que una vez estando a los pies de Jesús, regresen a las cosas que les preocupan con más sabiduría, con más alegría, con más entusiasmo. El encuentro con Dios nos debe cargar pilas, como dicen los muchachos, para volver con más alegría a las cosas que nos preocupan. Si de veras te preocupan las cosas, llénate primero de Dios y que Dios te dé la sabiduría para no estar tan preocupado, sino ocupado, como se dicen. Porque a veces nos preocupamos de más cuando las cosas son fáciles. A veces lo que nos hace daño no son las cosas, sino la preocupación que nos causan las cosas. Es decir, las cosas son sencillas, nomás que te enredas tanto que al último andas preocupado de más. Si tú eres de los que muchas cosas te preocupan, pero nunca te pones a los pies de Jesús, pues ánimo, ponte a los pies de Jesús este domingo. Llénate de su palabra, llénate de su amor. Si tú eres nada más de los que se ponen a los pies de Jesús, pero no sientes que eso te alienta para hacer mejor las cosas, yo te diría, ahora que estás a los pies de Jesús, aliéntate para poder resolver los problemas que tienes que hacer, para que no vayas a quejarte delante de Dios, a decir, Señor, me he quedado solo, ni estoy a tus pies, ni tampoco tengo que hacer muchas cosas. Que las dos cosas vayan completitas. Gracias, Señor, porque este domingo nos permites estar a tus pies. Y gracias porque después saldremos con ganas de cumplir y de resolver los problemas que nos agobian, las cosas que nos preocupan. Amén.